Miércoles loco en la UEFA Champions League, porque el Madrid ganó con un póker de Mbappé, algo histórico, pero no gustó el equipo de Xabi Alonso. El Bayern terminó cayendo, perdiendo su invicto en Europa en esta campaña a manos del Arsenal de Mikel Arteta. El Liverpool volvió a perder ahora en casa y ante el campeón de Países Bajos, que está en un paso formidable de la victoria del Atlético de Madrid ante el Inter. El empate con anotación de David Luiz en pleno 2025 y mucho más vamos a hablar en este nuevo video. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de Fútbol Vertical, tu canal de confianza para hablar del balompié a nivel internacional. Y en este caso, para repasar lo ocurrido en este miércoles de UEFA Champions League, porque hay que decir que se volvieron por completamente locos los encuentros y se han dado más de alguna actuación histórica y más de un resultado tremendamente llamativo. Pero antes de continuar con este repaso, te quiero pedir que le des like, porque es completamente gratis y ayudas tremendamente a un proyecto tan pequeño como nosotros, pero hecho con el corazón, y que es pequeño simplemente porque te está esperando a ti para que te sumes al barco y juntos nos ayudes a seguir creciendo. ¿Ya le diste like? Bueno, ahora sí, vámonos a repasar los resultados de este miércoles de Liga de Campeones. Y comenzamos con ese duelo en el Pireo, ese duelo entre Olympiacos y el Real Madrid, donde Kylian Mbappé consiguió un póker, el primero en su carrera en la UEFA Champions League. Y mira que el muchacho desde los 17 años está jugando este torneo, pero para nada fue un paseo por el parque para el conjunto de Xabi Alonso, que desde muy temprano, con anotación de Chiquiño al minuto 8, lo estaba perdiendo. Posteriormente, Kylian Mbappé marcó su primera anotación del encuentro al minuto 22. Consiguió la ventaja merengue al 24 y al 29. En 5 minutos prácticamente le terminó dando la resolución final a este partido, con esa anotación número 2 y la número 3 para el conjunto merengue. Pero Mehdi Taremi, el ex del Porto, ex del Inter de Milán, terminó recortando distancias al minuto 52, y ya conforme fue avanzando el encuentro, al 60, Kylian Mbappé terminó consiguiendo su cuarta anotación y la última en este partido. Ya en el tramo final, ¿quién más? Ayoub El Kaabi al 81 con un remate de cabeza, uno que no pudo solventar Andriy Lunin porque tuvo grandes atajadas el arquero ucraniano. Terminó poniendo las cifras definitivas y así, de esta manera, el conjunto merengue ganó, pero dejó muchas dudas ahí en casa del Olympiacos. ¿Y por qué dejó dudas? Bueno, porque vimos dos caras completamente distintas del equipo de Xabi Alonso. En ofensiva, sensacional, pletórico. Lo de Kylian Mbappé, anecdótico y sensacional. Pero es que en defensiva, el Olympiacos de José Luis Mendilibar, que mira que es un buen equipo, mira que es líder de la competencia hoy en la Superliga griega, cuando hay equipos tan potentes como el PAOK, tan potentes como el AEK de Atenas y tan potentes como el propio Panathinaikos, que no está ni siquiera dentro de los primeros 5 de la tabla, y eso que es dirigido por un ex técnico merengue como lo es Rafa Benítez. Pero llama poderosamente la atención que Olympiacos haya tenido más remates que el conjunto merengue. 19 tiros de los locales, 13 tiros de los españoles, de los de la capital española. En cuanto a remates al arco, porque habrá quien pueda refutar esto y decir, bueno, simplemente te estás quedando con un dato. No, vámonos a los remates con dirección de portería.
8 para los de Mendilibar, 5 de los cuales 4 fueron al fondo para los de Xabi Alonso. A partir de ahí también podríamos señalar el tema del expected goals, dato donde sí gana el conjunto merengue, en este caso 1.61 para los visitantes contra el 1.57, es decir, si ganan este registro el conjunto de Alonso, pero tampoco es que le haya pasado por encima al equipo de Mendilibar. Y ojo, que no podemos atribuir a una serie de rotaciones esta actuación en defensiva con tantas dudas en el conjunto del Real Madrid, al menos no en términos generales. Si nos vamos a específicamente la saga defensiva, sí podríamos decir que hoy no jugó Thibaut Courtois, que hoy lo hizo Andriy Lunin, que hoy la central estuvo configurada por Asensio y por Carreras, y por las bandas ahí tampoco es que podemos llegar a decir que hubo novatos, porque estuvo Ferland Mendy por un lado y Trent Alexander-Arnold por el otro. La doble contención, Eduardo Camavinga y Aurélien Tchouameni. Dentro de la línea de mediocampistas ofensivos tenemos a Arda Güler, a Federico Valverde, que partió por el costado de la derecha y no tuvo un buen partido, y a Vinicius Junior, que en este caso con 2 asistencias, el brasileño sí terminó contribuyendo, y eso que le terminaron anulando una anotación cuando el partido estaba 1-3, en ese caso al minuto 33. En el frente del ataque, el muchacho de la película, Kylian Mbappé, que comandó una victoria más para el conjunto merengue, la número 4 para un equipo que no ha empatado hasta el momento, y en el tramo final al menos sufrió con la posibilidad de toparse con su primer empate en esta edición de la UEFA Champions League. Así que, señoras y señores, el conjunto merengue ganó, pero dejó ciertas dudas, sobre todo en defensiva, ante el conjunto del Olympiacos. En otros resultados, señoras y señores, nos topamos con un duelo entre presumiblemente 2 de los mejores, o quizá hasta los 2 mejores equipos hasta el momento en esta temporada 2025-2026, porque se enfrentaban en el Emirates Stadium en Londres, en el norte para ser más exactos, el Arsenal de Mikel Arteta y el Bayern Múnich, líder de la Premier, contra el líder de la Bundesliga, el equipo de Vincent Kompany, digamos un discípulo de Pep Guardiola, contra el equipo de Mikel Arteta, otro discípulo de Pep Guardiola, y en este caso el resultado final fue de 3-1 a favor de los Gunners, que con anotación de Jurrien Timber al minuto 22 abrieron el marcador, pero Lennart Kjaer, en este caso el futbolista juvenil, al 32 terminó emparejando la historia, y ya para la segunda mitad, primero Noni Madueke, que esto es el Arsenal de esta temporada, esto es la versión del conjunto Gunner de Mikel Arteta. ¿Por qué? Porque tiene ausencias, porque tiene lesiones, porque las cosas no le salen de la mejor manera, y ante una lesión le tiene que dar ingreso temprano a Noni Madueke, y es Noni Madueke quien fue tan criticado, quien fue tan señalado en el momento de su arribo, quien ingresó además al minuto 38, quien terminó poniendo el 2-1 a favor del equipo de Mikel Arteta. Y para muestra de que ha sido prácticamente llegar y besar el santo para todas las decisiones, al menos en esta campaña para Mikel Arteta en el Arsenal, es que la tercera anotación la terminó consiguiendo Gabriel Martinelli, quien en Champions League, en partidos importantes y contra gigantes, parece que ya puede patentar esta definición de cabalgata en campo rival, aprovechando el espacio, y tras una pésima salida de Manuel Neuer, terminó penalizando el error del cancerbero y poniendo el 3-1 definitivo. Hay que dimensionar, señoras y señores, porque aquí se topaban el primero y el segundo de la fase liga, el primero y el segundo de una tabla con 36 equipos.
y el Arsenal mantiene el paso perfecto en estos momentos, ya es el único que puede presumir de esto y le ha costado su primera derrota al equipo de Vincent Kompany, que por momentos compitió, que con Carr tiene argumentos bastante interesantes, que pudo llegar a quejar, porque hay que señalarlo, pudo llegar a quejar la ausencia de Luis Díaz, pero en este duelo de gigantes de transatlánticos, el equipo Gunner, el equipo de la Premier League, se terminó imponiendo con este marcador de 2 goles de diferencia. Quien también se terminó imponiendo y que también juega en una capital de una gran liga y también juega de rojo y blanco, en este caso es el Atlético de Madrid, que le ganó 2-1 al Inter de Milán. Anotación de Julián Álvarez al minuto 9. Posteriormente, en un rol de partido donde el Inter se hace de la posesión del balón, genera peligro porque de hecho termina ganando en el registro de remates totales al equipo de Diego Pablo Simeone, 16-15, muy apretado, remates al arco 6-6, pero hay un tramo muy específico donde el Inter al menos se adueña del control del esférico y de las sensaciones ofensivas más importantes. Piotr Zielinski al 54 iguala los cartones y ya en el tramo final, José María Jiménez al 90+3 terminó poniendo el 2-1 definitivo, así que nuevo triunfo, el número 3 en esta campaña en la Champions League para el conjunto de Diego Pablo Simeone. Otro equipo que viste de rojo y con vivos en color blanco, pero al cual no le fue para nada bien, fue el Liverpool, que en casa terminó cayendo. Ojo, atención con esto que voy a decir. 1-4. ¿Ante quién? Ante el PSV Eindhoven de Peter Bosz. Anotación por el conjunto de Arne Slot de Dominik Szoboszlai al minuto 16. Emparejó el partido porque desde el 6, vía penal, Ivan Perisic, el eterno croata, terminó poniendo en ventaja al conjunto de la Philips. Pero Gustil al minuto 56 y posteriormente Koihab Diuch, primero al 73, posteriormente al 92, encaminó la victoria de un conjunto del PSV Eindhoven que hay que hacer memoria, señoras y señores. Este equipo le ganó anotándole 6 goles al Napoli de Antonio Conte, vigente campeón de la Serie A, y ahora visita al vigente reinante de la Premier League, a Liverpool, y le termina propinando una derrota, haciéndole 4 anotaciones. Es decir, de los enfrentamientos entre el PSV y los campeones de Serie A y de Premier League, nos topamos con que el conjunto de Peter Bosz les ha hecho 10 anotaciones en acumulado y ha recibido solamente 3 goles. Otro dato bastante llamativo y quizás hasta estridente es que Liverpool, el equipo de Arne Slot, ojo con esto, ha recibido 7 goles de sus últimos 2 partidos en casa. El fin de semana, 3 del Nottingham Forest y, en este caso, este miércoles, 4 del PSV Eindhoven. Así que siguen las dudas en este equipo de Arne Slot, que puede llegar a tener el día bueno, que puede llegar a tener una mini racha positiva, pero que, atención, que ha dejado muchísimo que desear, sobre todo porque lo sigo diciendo de cara. Había firmado uno de los mercados más promisorios de la historia moderna de este deporte. Nos vamos a la casa del campeón de Europa, y es que el Paris Saint-Germain le ganó 5-3 al Tottenham Hotspur. Primera ocasión en su carrera que Vitinha hace un hat-trick, y lo ha hecho ante el equipo de Thomas Frank. Y es que el portugués emparejó la historia, una historia que comenzó con anotación de Richarlison al minuto 35. Lo dicho, emparejó la historia Vitinha al minuto 45. En el reinicio del partido, Randal Kolo Muani al 50 le volvió a dar la ventaja al equipo blanco del norte de Londres, pero ¿quién lo igualó?
Vitinha al 53. Posteriormente, Fabián Ruiz al 59, William Pacho al 65, otra vez Vitinha al 76, en este caso vía penal. Entre medias, Randall Kolo Muani al 72 marcó por los Spurs, y en el tramo final, Lucas Hernández al 90+3 terminó consiguiendo el 5-3 final. Mejor dicho, Lucas Hernández se fue expulsado al 93 porque la última anotación del Paris Saint-Germain, corrijo, había sido la que vía penal había conseguido Vitinha al minuto 76 en un penal cometido por el Cuti Romero. Aceleramos y nos vamos a hablar de los últimos 4 partidos, y es que en el primer horario el Pafos, el conjunto chipriota, igualó a 2 anotaciones ante el Mónaco. Ojo con quién terminó emparejando la historia después de la anotación al minuto 5 para el conjunto del Principado de Takumi Minamino. Lo hizo David Luiz en 2025 al minuto número 18. El brasileño terminó emparejando los cartones. Posteriormente, Folarin Balogun le dio otra vez la ventaja al equipo de Pocognoli, pero ya en el tramo final, Mohamed Salisu en propia puerta terminó marcando el 2-2 definitivo, así que el equipo chipriota volvió a sumar y ahora lo hizo en casa ante el Mónaco, y ojo que es lugar número 24 de la clasificación. El Sporting Club de Portugal de Rui Borges terminó ganándole 3-0 al Brujas, sí, al Brujas, al cual el Barça no le pudo ganar, y en este caso con anotaciones de Giovanni Cuenda, Luis Javier Suárez y Francisco Trincao. El conjunto de los Leones terminó venciendo en casa en el José Alvalade al conjunto del Bruges. El Eintracht Frankfurt de Dino Topmöller terminó cayendo 0-3 ante el Atalanta. El Eintracht Frankfurt de Dino Topmöller cayó 0-3 ante el Atalanta, que con anotaciones de Ademola Lookman, de Ederson y de Charles de Ketelaar, muy rápido, en un tramo muy específico del 60 al 65, se definió este partido. Bueno, el equipo de Raffaele Paladino terminó firmando la victoria en campo rival. Finalmente el Copenhague le ganó 3-2 al Kairat Almaty. Ojo que Dastan Sapaev, este futbolista juvenil que ya firmó con el Chelsea, del cual se hablan tan buenas cosas en Kazajistán, marcó al 81, y Olhas Baybek lo hizo al 90 por el conjunto del Kairat Almaty. Previamente, Víctor Dazón, también Jordan Larsson y Robert Vinicius Rodríguez Silva, mejor conocido como simplemente Robert, habían marcado para el conjunto del Copenhague. De esta manera, señoras y señores, tenemos que la tabla de posiciones de la fase liga después de 5 jornadas en la Champions League luce de la siguiente manera. Del 1 al 8, Arsenal, Paris Saint-Germain, Bayern Múnich, Inter de Milán, Real Madrid, Borussia Dortmund, Chelsea y Sporting Club de Portugal. Más abajo tenemos al Manchester City, al Atalanta, al Newcastle United, al Atlético de Madrid, al Liverpool, al Galatasaray, al PSV Eindhoven, al Tottenham, al Bayer Leverkusen, y en el puesto número 18 al Barcelona de Hans-Dieter Flick. En el 19, Karabaj. En el 20, el Napoli. En el 21, el Marsella. En el 22, la Juventus. En el 23, el Mónaco. Y en el 24, el Pafos. Sí, señoras y señores, de momento el Pafos se estaría metiendo y estaría dejando fuera clubes como el Unión Saint-Gilloise, el Bruges, el Athletic Club de Ernesto Valverde, el Eintracht Frankfurt, el Benfica, el Copenhague, el Slavia Praga, el Bodo Glimt, el Olympiacos, Villarreal, Kairat Almaty y Ajax. Así que, señoras y señores, así luce la UEFA Champions League a falta de solamente una jornada antes del parón invernal. Así que, señoras y señores, suscríbanse al canal, activen la campanita, dejen su comentario, ayúdenos a crecer en el boca a boca, recomienden nuestro contenido, compartan el mismo y
Lo dicho al inicio, ayuden a crecer a un proyecto pequeño, pero que está dispuesto a traerte la mejor información y en análisis, volteando a ver lo que pasa dentro de la cancha. Saludos a la distancia y nos vemos mañana con el análisis de la gran final de la Copa del Mundo Sub-17 de Qatar 2025.